Y aquí hay distintas imágenes que Dios no aprueba y que tienen acá. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Ahora mismo, ahora en mi teléfono, ahora mismo se vino. Entonces, no sé si él está con nosotros. Sí, sí, hermano. ¿Me escucha? Amén, amén. Gloria a Dios. Le vamos a dejar el tiempo para que usted desarrolle el tema. Bueno, muy buenas noches. Estoy hablando desde Chile, a mis hermanos en Boston y distintos lugares del mundo. Agradezco a Dios por esta oportunidad y a la hermana Brenda también, que hizo el contacto para poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Quisiera invitarlos a la meditación de hoy, que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles y con la alimentación, o mejor dicho, la modificación de los alimentos a través de procesos genéticos que vamos a compartir en esta tarde. Y los invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículo del 6 en adelante, que dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En estos textos que hemos compartido, nos habla de un Dios creador, nos habla del Dios que hay que adorar, nos habla de nuestro Padre eterno. Ese es el mensaje del primer ángel. Y en el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que hay serias advertencias de la Escritura en estos tres mensajes angelicales que hemos leído y que son la base del mensaje final como pueblo, como iglesia. Pero en el capítulo que siguen, en el capítulo 18 de Apocalipsis, nos da más información y el apoyo que van a recibir estos tres ángeles en Apocalipsis 18:1, donde dice: después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que en estos solemnes textos que hemos mencionado, nos habla de Babilonia. En el tercer ángel nos decía que ha caído Babilonia, que adoremos a Dios,
pero nos añade en este capítulo 18, diciendo que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra. En ese punto nos vamos a centrar hoy, en el sentido de que esta Babilonia ha invadido todo, ha invadido nuestro sistema educacional, que nuestros hijos estudian una enseñanza humanista, ha invadido la ciencia, porque la falsamente llamada ciencia, dice la Biblia, como lo vamos a ver un poco, por ejemplo, la geometría. En la geometría todo está en base 6, y sabemos que el 666 es el número del enemigo. En la geometría, en la trigonometría, en los cuadrados, en los cubos, en muchas áreas. En la medicina también está metida esta Babilonia, que significa confusión, como lo vamos a ver, que significa cuando la persona depende del hombre y no de Dios. Y por eso, que para entender estos mensajes de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18, tenemos que ir a Génesis 11 y para entender un poquito más qué significa esta Babilonia y estos mensajes que se tienen que dar y que están en nuestra sociedad, en la educación, en la medicina, en la ciencia, en todo ámbito que nosotros podamos mirar cómo esta Babilonia nos ha rodeado, llevando algo que no es de Dios, llevándonos a cosas que no corresponden, y que el pueblo final va a tener que luchar y vencer a esta marca de la bestia y a su imagen. Y en el capítulo 11 dice en el versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí en el versículo 4 hace referencia al diluvio, que Dios los esparció. Y el versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundámonos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces la Escritura menciona de esta gente que quiso hacerse un nombre, que quiso destacarse, pero dice que Dios intervino y los confundió. Y por eso que la Torre de Babel viene la palabra Babilonia, que significa confusión. Entonces estos mensajes de Apocalipsis capítulo 14 y Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, tiene que ver con este vino de fornicación que esta mujer ha confundido y le ha hecho beber a las naciones de sus errores. Y en esta oportunidad vamos a compartir un engaño que tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida que tiene Dios y que el enemigo lo ha torcido, lo ha cambiado, y que muchos cristianos participan de ello. Así que todo esto vamos a ir desglosando en este programa. También Babilonia se le conoce como una religión oficial, como el papado, como el catolicismo, con todos sus engaños. Es una mezcla de distintas enseñanzas adulteradas. Y en Apocalipsis 1:29, para que vayamos entrando en el tema, dice así en cuanto a la alimentación, que se ha perdido hoy en día por estos poderes babilónicos que han confundido a la persona, pero que para el creyente son muy importantes. En Génesis 1:29 dice: he aquí, dice Dios,
os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En esta parte de la Biblia encontramos la dieta ideal para las personas amoldada por el mismo Dios, por el mismo Creador. Las plantas que dan semillas y los árboles que dan semillas son el alimento ideal. Qué extraño que hoy en día el comercio y muchas personas, y muchos cristianos, prefieren, por ejemplo, las frutas transgénicas, sin semillas o sin pepas. Y ellos comen diariamente, invalidando la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo como la uva sin semilla, la gente la compra en el supermercado. Y muchos que guardan el sábado también lo hacen. La naranja sin semilla, la sandía, etcétera, que han sido manipuladas genéticamente por el hombre, rompiendo el equilibrio maravilloso que el Creador había establecido en el Edén. También hay que destacar que la carne no aparece como alimento, aunque en los tiempos del diluvio se había permitido para que la raza humana disminuyera su fortaleza física, ya que hasta entonces, antes del diluvio, vivían mucho más años que ahora viven las personas. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años vivió Matusalén. Noé vivió 950 años, y en Génesis 9:29 dice que debido a la maldad de los hombres, estos años fueron acortados a 120 años. En Génesis 6:3 dice, y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que de esta manera se redujo la fortaleza de los hombres que hasta entonces tenían por la fuerza obtenida del árbol de la vida. Se redujo su vitalidad por el pecado. Esta es una forma de cómo la alimentación afecta nuestro ser, afecta nuestro intelecto, porque somos lo que comemos. El caso de la carne es bastante claro. En el caso de un animal muerto, empieza el proceso de putrefacción, o sea, descomposición. Se generan secreciones en mayor o menor grado, ya que cada célula del cuerpo muerto sigue este proceso, de ahí sus efectos nocivos al comer carne. Muchos años después del diluvio, Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, lo llevó al desierto para darles una dieta superior. En Éxodo 16:35 dice, así comieron los hijos de Israel maná por 40 años. Dios les había vuelto a un régimen saludable, sin carne, pero ellos se rebelaron contra Dios y murmuraron en el desierto pidiendo carne para comer. Se entregaron a un deseo desordenado, dice la Biblia, antinatural. Lo mismo hacen las personas hoy en día, dejándose llevar por Babilonia, no estudiando por sus propios medios. Piensa la gente que es normal comer a su gusto, comer naranjas sin semilla, comer los productos que le ofrece el supermercado, que le ofrece el gobierno, porque en el fondo no llevan la línea de Cristo, negarse a sí mismo. Dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero camino, y se nota en todo ámbito de cosas, incluso en la alimentación que vamos a ver en este programa. Así que dice la Escritura que ellos se entregaron a un deseo desordenado, antinatural, pidiendo comida a su gusto. Dice, tentaron a Dios. Se le entregó su pedido, pero se le envió muerte, como dice en el libro de Números, en el capítulo 11 y versículo 31, dice, y vino un viento de Dios y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Dios les dio lo que pidieron, pero envió también muerte, una gran plaga. En el versículo 33 y 34 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada.
cuando la ira de Dios se encendió en el pueblo e hirió el pueblo con una gran plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Así que tiene que ver lo que comemos con mi espiritualidad, tiene que ver con mi relación con Dios, porque dice que acá el pueblo fue codicioso al comer, codició al comer una dieta que Dios no le había permitido, que era la carne. Entonces, en el Salmo 78, 18, nos lleva a la consecuencia de este acto de pedir comida a su gusto. Dice, tentaron a Dios en su corazón al pedir comida a su gusto. Así que mi salvación, mi relación con Dios tiene que ver también con este régimen alimenticio. Por eso que estos mensajes del tercer ángel están muy relacionados con el régimen pro salud. Por eso que es el brazo derecho de este mensaje, para que sea un mensaje potente, un mensaje fuerte, un mensaje que estremezca este mundo, porque los 144.000 van a vivir y van a dar este mensaje. En Salmo 106, versículo 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras, hablando de aquellos que tentaron a Dios en el desierto, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió muerte sobre ellos. Un ejemplo terrible para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos y que deseamos ver a Jesús venir en gloria y majestad. Y en 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que Dios nos ha dado una dieta superior. Tenemos que seguir sus consejos en su palabra. Y cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre frutas con semillas, vegetales con semillas, eso es literal, pero la gente no cree. La gente piensa que eso es palabra antigua, que ya no sirve. Incluso tenemos mucho más consejos que esos en el Espíritu de Profecía. Por ejemplo, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 433 dice: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. O sea, Dios nos dio esa dieta. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos que existen. Así que ahí tenemos un claro consejo para nosotros. Y no solamente nos dio eso el Señor para nuestra dieta, para nuestro estado físico y mental, sino que dio remedios al alcance de todos, remedios para que el más pobre pudiera tener acceso a ellos. Nunca fue el plan de Dios que solamente los ricos pudieran sanarse o pudieran ir a una clínica o a un hospital caro. El Señor dejó elementos que nosotros conocemos como los 8 remedios naturales, como la dieta, como el ejercicio, como el agua, como la luz solar, como la temperancia, el aire, el descanso, la confianza en Dios. 8 parámetros que nos sirven para poder mejorar nuestra salud y ser parte gloriosa de este mensaje de los 3 ángeles, que va a denunciar a Babilonia, va a denunciar al papado, va a denunciar la marca a la bestia, todos los errores, pero que además le va a dar una herramienta a la gente que se restablezca del sufrimiento, del dolor, de la miseria y de la angustia. Por ejemplo, el número 1, que era la dieta ideal, tenemos que en el desayuno podemos servirnos unas 2 o 3 tipos de fruta picada, con un poco de avena, con pan integral y aguacate o palta. Algo muy sencillo, y algunas 8 semillitas de maní o de cacahuate, me parece que le dicen allá. Así que tan simple como un plato que estamos mencionando de desayuno por la mañana. Por eso que decía, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres
constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Así que realmente, si tenemos fe, vamos a hacerle caso a lo que Dios nos dispone en la Biblia. También tenemos que el ejercicio, cuando es importante para la salud, para la diabetes sobre todo, para la circulación de la sangre, para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, etcétera, etcétera. El ejercicio tiene que ver mucho. Por eso que en Génesis 2:15 Dios le dijo al hombre, lo que relata la Biblia, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Cuando dice que lo labrase, eso involucra ejercicio físico. No era que Adán iba a estar sentado todo el día al frente de un computador. Él tenía que transpirar, tenía que romper la tierra para que la tierra pudiera dar sus frutos. Y también en Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás. Y hoy en día muchos cristianos se han olvidado de hacer ejercicio, o porque es más un trabajo intelectual, que Babilonia, este sistema en el cual vivimos, nos ha encarcelado, nos ha entrampado sin darnos cuenta. Mucho tiempo mirando la televisión sentado, o teniendo trabajo como de taxista, que están todo el día sentados manejando. Entonces debemos nosotros mirar la Biblia, la palabra de Dios. Por eso que estas bendiciones, como el ejercicio, fortalecen los huesos, fortalece los músculos, como recién estamos mencionando, produce una sensación de bienestar general en nuestro cuerpo. Y la irrigación sanguínea, los colores rosados empiezan a aflorar en nuestra vida, el corazón se fortalece, etcétera, etcétera. En Medical Ministry, en la página 297, Elena de White dice: si los que están enfermos ejercitan sus músculos cada día, tanto mujeres como hombres, mediante el trabajo al aire libre, vean que dice, usando en forma proporcionada el cerebro, los huesos y los músculos, la debilidad y la languidez desaparecerían. La salud tomaría el lugar de la enfermedad y la fortaleza el lugar de la debilidad. ¿Por qué muchos hermanos están cansados? Se sienten sin fuerza, se sienten sin ánimo, porque no hacen ejercicio, porque eso trae vitalidad, retrasa el envejecimiento, etcétera, etcétera. El agua también, que habíamos mencionado, es muy importante para nosotros, para resistir la enfermedad. No voy a ahondar mucho en cada punto, porque si no, no me va a dar el tiempo, pero el agua, tanto externamente como internamente, es uno de los remedios naturales al alcance de todo que Dios ha dejado, la luz del sol. Por eso la luz del sol también es otro remedio, aunque no parezca. Dice en Génesis 1:14, y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para estaciones, y para días y años. Entonces, Dios puso la lumbrera. En el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Tanto el sol es un remedio bactericida que inhibe la proliferación de determinados patógenos. También la luna ayuda en el crecimiento de las plantas, en el ciclo menstrual de la mujer, en el estado de gestación, las abejas, todo eso está relacionado. Dios lo dejó para nosotros. Pero en el versículo 18 dice: y vio Dios que era bueno. Al crear la lumbrera mayor del sol y toda su creación, el Señor dijo que era bueno en gran manera. Estas palabras no alcanzan, mis hermanos, a dimensionar todo lo maravilloso que hizo Dios. Por eso es que tiene propósitos múltiples cuando Él crea. Por ejemplo, el sol no solamente alumbra en el día, y la noche, en la noche un poco la luna. Es más que eso, es bien conocido los efectos de la luna en las mareas, por ejemplo, en la marea alta o en la marea baja, en los ciclos de naturaleza, como el sembrado, como recién mencioné. La luz del sol tiene propiedades ultravioleta por su naturaleza, como misma ejerce un efecto bactericida sobre el ambiente y sobre el cuerpo, porque si no, las bacterias se multiplicarían por millones, nunca se detendría, sería un caos. Así que también tenemos que es buena para la salud, para las encías inflamadas, que al permitirle el llegar el sol con sus rayos a ella, haría un efecto benéfico para combatir la piorrea, por ejemplo, que es la pérdida de las piezas dentales.
Así que es bueno tomar rayos de sol. En el Consejo sobre Salud, de la página 163, dice: el acto de recortarse a la luz del sol o bajo la sombra de los árboles es más valioso que la plata y el oro para el enfermo. Ahí tenemos un consejo divino. Hay muchas cosas que podríamos hablar del sol, de la vitamina D que nos aporta, o el calciferol, que también se le conoce, que las personas cuando están en la oficina y están al lado de una ventana, aunque reciban los rayos del sol, no reciben los beneficios porque bloquea la vitamina D. Así que por eso que Dios nos hizo al hombre en un huerto, en los árboles, donde pudiera recibir el sol, etcétera, etcétera. El número 5 que habíamos dicho era el dominio propio. El dominio propio o la temperancia. En Proverbios 23, del 1 al 3, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies un manjar delicado, porque es pan engañoso. Así que este versículo nos enseña mucho, porque hoy en día tenemos ese pan engañoso en los supermercados, en las latas de conserva, en productos que tienen derivados del maíz, que es transgénico, que tienen productos congelados que pierden las vitaminas al ser congelados. En el caso de la falta de semilla que habíamos dicho, todo eso tiene que ver con el dominio propio. Dice que no codicie su manjar delicado porque es pan engañoso. Y en en Gálatas 5:22 nos habla de este dominio propio. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Así que no podemos considerar a un cristiano que se dice seguidor de Jesús si no tiene dominio propio, si no se abstiene de determinadas cosas que Babilonia nos ha presentado en un cambio político, en un cambio religioso, en un cambio alimenticio, que solamente estos productos nos llevan más de 100 años y han producido el aumento y la multiplicación de distintas enfermedades. Así que, mis amigos, mis hermanos, hoy en día estamos en plena guerra contra la comida chatarra, como las papas fritas, como las pizzas, como los pasteles, las tortas, etcétera, que traen elementos cancerígenos, y que la leche, por ejemplo, y que el enemigo está multiplicándolos por doquier, incluso en cosas tan elementales como el café y el té o las bebidas colas, que envenenan el organismo y ayudan a crear las siguientes condiciones como nerviosismo. Por eso la gente anda alterada, anda estresada, con ansias, con algunos temblores. De repente dice la gente: me dan mareos. ¿Por qué? Porque esta alimentación está perturbando el equilibrio de nuestro cuerpo perfecto que nos hizo el Creador. También tiene mucho insomnio, perturbación del sueño. Y la memoria, la gente se acuesta muy tarde y entonces el otro día, o trabaja mucho, se le olvidan las cosas, dolores de cabeza y depresión. Porque claro, no se conoce los elementos que traen los alimentos, como el té, por ejemplo, que tiene tanino, que es un irritante gástrico para los que tienen úlceras en su estómago, interfiere con la digestión, etcétera, etcétera. Por eso que en Medical Ministry, la Mensajera del Señor, Dios le mostró lo siguiente en la página 275. Dice así: el pueblo de Dios ha de aprender la templanza en todas las cosas, ha de eliminar de sus vidas toda complacencia propia, antes de que pueda entender realmente el significado de la verdadera santificación y de la conformidad con la voluntad de Cristo. Cooperando con Dios, debe obtener el dominio propio sobre errores, hábitos y malas prácticas. Que claro, que transparente es este consejo. Sin embargo, los hermanos lo rechazan. Sin embargo, lamentablemente hoy en día, como se bautiza por tener blancos, todo tipo de multitud mixta ha entrado en el campamento. Y esta gente se enoja porque
quieren seguir comiendo la alimentación de Babilonia. Ojalá que usted, hermano que me escucha, ojalá que en nuestras vidas podamos ponernos a cuenta con Dios y poner en práctica esta comida, por ejemplo, de que las frutas y las verduras que nos servimos puedan tener semillas, que no sean tomates con hormonas, que no sean maíz modificados en laboratorio, etcétera, etcétera. Por eso que la Escritura dice, salid de ella, pueblo mío, de todos los ámbitos, científicos, educacionales, de salud, medicina alópata, en la comida, incluso en los vegetales, en la fruta, etcétera, etcétera. Y también tenemos que el aire, habíamos dicho, es muy importante que tengamos un aire limpio, porque nos ayuda en un beneficio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, calma los nervios. Cuando uno va a la playa, está en la orilla del mar, le llega un aire muy puro y se relaja la persona, calma los nervios, mantiene el cuerpo fuerte y saludable, el oxígeno, el aire limpio. El oxígeno es uno de los mejores purificadores de la sangre también, no hay que olvidar eso. Produce en nosotros una actitud mental feliz, así como el agua trae felicidad, provoca endorfinas en nosotros, también el aire limpio provoca una actitud mental feliz, induce al sueño apacible y placentero. Así que en estos remedios tenemos gran provecho que el Creador nos ha dado. Y el último, el descanso, también tiene que ver. El rey David en el Salmo 62:1 dice así: solo en Dios hallo descanso, de Él viene mi salvación. El descanso verdadero lo trae Dios tanto en la parte espiritual como física. El descanso espiritual y físico es muy importante. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la dejo como la da el mundo. Es algo que uno tiene que experimentar. Y también dejó un día de reposo, que es el día sábado, el cual en la parte física también descansamos y nos ayuda contra el estrés, contra el nerviosismo de la semana y contra el envejecimiento prematuro. Nos habla estos importantes consejos de estos remedios, y la confianza en Dios, que es el número 8, que también tenemos que mencionar así rápidamente. En Primera de Reyes 8:23 dice: oh Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Qué bonitas palabras está usando aquí la Escritura. Que guarda el pacto de amor a tus siervos, los que andan ante ti con todo su corazón. ¡Qué lindo! Hay un pueblo, hay unos siervos, hay una gente que confía en Dios, porque sabe que Él guarda el pacto de amor, que Él nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. No porque lo merezcamos, amigo que me escucha, no porque nosotros hayamos hecho un mérito, sino simplemente porque somos sus hijos, porque hemos salido de sus manos, y no estaremos completos hasta que volvamos a Él, hasta que volvamos a su forma de ser, que nuestro corazón pueda andar con toda alegría en sus caminos. Así que, y eso requiere confianza, y eso es lo que pasa. Mucha gente ha perdido la confianza en la Escritura, en la palabra de Dios, porque cuando dice la Biblia, come frutas con semilla y verduras con semilla, en Génesis 1:29 que leímos, la gente no cree. La gente ha perdido esa seguridad interior. Ya no le cree a la palabra de Dios porque ha recibido ataques. Y uno de esos ataques que ha recibido Génesis 1:29, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ha recibido ataques de los gobiernos de Babilonia, porque ha dejado muchos remedios el Señor, pero ha sido neutralizado. Los gobiernos y sistemas de salud actuales están permitiendo, mis hermanos, que millones y millones de personas mueran en el mundo, porque no creen en los principios de salud divinos. Usan su raciocinio humano limitado. Este es el principio de Babilonia, la razón. Ellos se creen más inteligentes que Dios. Esta es la base de los sistemas mundiales que controlan todo, y que muy pronto instaurarán un nuevo orden mundial.
Y cuando nosotros comemos este tipo de alimento, estamos dándole la razón al enemigo, a los poderosos de Babilonia. Este sistema de la razón viene desde hace muchos años. Por ejemplo, en Francia, en los tiempos de la famosa Revolución Francesa, los hombres negaron la existencia de Dios, quemaron las Biblias en las calles y proclamaron a una mujer públicamente como su Dios. La vistieron de togas muy elegantes y dijeron que era la diosa de la razón. Esa, mis amigos, es la religión que ellos veneran. Es interesante ver que después Francia le enviara a los Estados Unidos de Norteamérica, le enviara una estatua que tenía una antorcha en la mano, vestida de togas, diciendo que era la diosa, era la estatua de la libertad, una estatua gigantesca de una mujer que llevaba en su mano una antorcha que ilumina. Esto tiene que ver con la sociedad secreta de los Illuminati. Esta mujer es la diosa de la razón de los franceses. Hoy se le conoce como la estatua de la libertad, un símbolo mundial de los poderosos que los libera de Dios y de las religiones. No es la libertad que todos nosotros conocemos, mis hermanos, es liberarse de Dios, que ellos quieren dar a conocer que el hombre ya no está encadenado a una religión, que el hombre es un libre pensador. La razón es la base de estas tres sutiles ataques por los globalistas hacia el Génesis que estamos comentando, y por eso que la gente no cree. ¿Por qué? Porque el Génesis, que son los orígenes de nuestra especie, ha sido atacado y tiene como objetivo derrumbar pilares importantes en nuestra sociedad. Número 1, derribar el pilar del matrimonio. Al declarar que la creación es solo un relato que no ocurrió en la realidad, que todo es una expresión literaria, entonces Adán y Eva no fueron personas reales, y el casamiento no se debe realizar necesariamente entre un hombre y una mujer. Se deja abierta la puerta al casamiento homosexual y al casamiento de lesbianas, como se está dando en muchos países del mundo. Incluso en religiones que los casan porque no encuentran nada de malo en ello. Así se va destruyendo paso a paso la sociedad. ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay fe. Porque estas religiones que los casan no creen que Dios creó el mundo, el universo, en 6 días y descansó el 7º día y que casó a un hombre con una mujer. Ellos dicen que es una historia solamente, una alegoría. En el fondo no hay fe. Al atacar los globalistas el Génesis, destruyen 3 cosas. Una es el matrimonio. El ataque número 2, como habíamos dicho, es la alimentación. Da lo mismo comer plantas o alimentos refinados hechos por el hombre. Porque hoy en día tenemos en los supermercados todo tipo de alimentos hechos por el hombre. Así que si esto fue una alegoría, no necesariamente se puede comer con semilla o también se puede comer sin semilla. Porque eso es una manera de dar a conocer los orígenes de la creación. Y la gente no cree. Ese es el segundo ataque al decir que el hombre vino del mono o por periodos largos de la evolución. Destruye el Génesis. Porque entonces Dios no es el creador. Y número 3, el ataque es contra la ley de Dios. El 4º mandamiento, o sea, el sábado, el 7º día, que aparece en Éxodo 28, porque si el hombre evolucionó, entonces no hubo una creación de 6 días y un descanso un 7º día. Tú puedes descansar el día viernes, como los musulmanes, ellos dicen, o el día domingo, como el católico, o puedes descansar cualquier día, como los testigos de Jehová. Entonces, este ataque de los globalistas a estos 3 puntos se basa en la teoría de la evolución. Esta teoría la sustentó Charles Darwin en el libro El origen de las especies, publicado en el año 1859. En esta obra se plantea que todas las especies vienen de un ancestral común, producto de cambios evolutivos ocurridos en un periodo de millones de años. En otras palabras, Dios no hizo a los animales ni al hombre, echando por tierra el relato del Génesis y con esto de la evolución en realidad ocurrió en millones de años. No es verdad que la creación de 7 días.
Eso es lo que estaba comentando yo recién. Entonces, pero la Escritura dice que Jesús iba a adorar a la iglesia o a la sinagoga, iba a adorar en día sábado. Lucas 4:16, porque Jesús entendía una creación de 7 días. El romanismo, o sea el papado, dice por una parte creer en la Biblia, esta Babilonia que denuncia el mensaje de los 3 ángeles y que anuncia Apocalipsis 18 la caída de Babilonia, pero en realidad el romanismo destruye la confianza en la Escritura, como es el caso de la creación en Génesis, que es lo que estamos analizando en esta partecita. Esta religión babilónica que hemos denunciado, con sede en Roma, enseña que el hombre no fue creado por Dios en el 6º día. Pero esta teoría tiene base científica, la teoría de la evolución que plantea Charles Darwin. En la época de Darwin se creía en la generación espontánea, que los microbios surgían espontáneamente de materia no viva. Eso es lo que creían antiguamente. La tecnología era muy precaria en los microscopios de la época. Las células parecían algo más que manchas sin forma. 5 años después de la publicación de Darwin, el bioquímico Louis Pasteur refutó científicamente su obra diciendo: ¿puede la materia autoorganizarse?, preguntó Louis Pasteur después de los 5 años que se publicó la evolución. Él contesta: no. Hoy no existe ninguna circunstancia conocida por la cual se pueda afirmar que seres microscópicos han surgido sin progenitores semejantes a ellos. Así que ya a los 5 años de salida el libro de la evolución de Darwin ya estaba siendo refutada por Louis Pasteur. Y la comunidad científica respetable se acoge a esta teoría porque ellos son ateos, porque la ciencia que nos rodea no cree en Dios, le da el favor al hombre, depende del hombre, exalta al hombre, exalta la razón, los principios de Babilonia. Lo mismo que estamos hablando y que tenemos que denunciar como mensaje del tercer ángel, y que en esta oportunidad estamos viendo también la alimentación, que no se cree el Génesis, la gente no cree en el relato del Génesis. Si este concepto de la evolución fuese verdad, deberíamos encontrar por todas partes millones y millones de fósiles en transición. ¿Qué quiere decir fósiles en transición? Se refiere a cuando una especie empieza a tener modificaciones que le permiten adaptarse a las condiciones del entorno, pero que todavía los mecanismos de movilización, reproducción, etcétera, etcétera, están incompletos, porque falta que se desarrolle alguna de sus cualidades. Por ejemplo, un pájaro con un ala a medio desarrollar debería aparecer su fósil, ya que supuestamente este desarrollo de esta ala tarda millones y millones de años. ¿Saben ustedes, amigo oyente, cuántas especies en transición se han encontrado hasta el día de hoy, desde los tiempos de Darwin? 0, nada, ni una sola evidencia. A esto se le ha conocido como el eslabón perdido. Debería haber millones de fósiles, pero están tan perdidos que no se han encontrado ni siquiera uno. Así que realmente es una teoría, pero nos enseñan en los colegios cuando somos pequeños. Los cristianos adventistas envían a sus hijos a que le enseñen esto en el colegio del gobierno, porque no le creemos a la palabra de Dios. Por un lado decimos que sí, pero no lo aplicamos en la vida. Veamos otro ejemplo: los murciélagos o los delfines. Ellos utilizan el sonar, todo el mundo lo sabe, para moverse y para comer. Si a este mecanismo le faltara alguna parte, no funcionaría. Por lo tanto, el murciélago o el delfín morirían por sus depredadores o por inanición. Lo mismo que el caso de un pájaro y su ala no desarrollada. Les haría un problema antes de una mejora evolutiva, porque aún una ala que se tarda millones de años en dar su beneficio no es un aporte, más bien es un obstáculo. A este factor se le conoce como la propiedad irreductible de la vida. Todos los componentes de movilización, reproducción, defensa, etcétera, debieron haber sido formados completos y de una sola vez, sin que le faltase ningún componente. Por eso que está totalmente en armonía cuando Dios dijo, Él habló y Él creó la vida, creó los animales, creó las plantas de una sola vez, no en millones y millones de años como creen los evolucionistas ateos que gobiernan el mundo, que conforman Babilonia y que le pegan esas creencias sin darse cuenta a muchos adventistas.
En el año 1938, la teoría de la evolución recibió un gran golpe, porque se había plantado que parte de la base evolucionista se asociaba a un pez llamado celacanto. Aquí nos referimos a cuando supuestamente los peces empezaron a salir del agua, respiraron y empezaron a caminar por la superficie de la Tierra. Esta es la base de la pirámide evolucionista. Este pez mencionado, el celacanto, es parte de esa imaginaria cadena evolutiva, porque eso solamente existe en su mente. Se suponía que estaba extinguido hace 65 millones de años. Grande fue la sorpresa cuando en las islas Comores, en la costa oriental de Sudáfrica, se captura un ejemplar vivo. Y era exactamente igual al de los fósiles de hace 65 millones de años. O sea, no había evolucionado nada en todo ese tiempo, echando por tierra la teoría de la evolución. Así que, mis amigos, creámosle a la Biblia. El Génesis sucedió literalmente. Adán y Eva existieron y ahí Dios les dio la dieta perfecta, la dieta vegetariana que el hombre necesita. Hasta en los dientes los podemos ver como del ser humano, como son dientes planos. No son como los dientes de los colmillos de los animales, del oso o del león, que desgarran la carne. No están hechos para comer carne. El ser humano no está hecho para ir al supermercado a comer todas esas cosas procesadas, que le echan glutamato monosódico, que le echan todo tipo de preservantes tóxicos, que le echan amarillo crepúsculo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchos casos en que este asunto de la evolución ha sido destruido por la ciencia moderna. Tenemos que otro golpe que ha recibido esta teoría fue hecho por el botánico austriaco Gregor Mendel, quien descubrió las leyes de la herencia genética. Poco después de la muerte de Darwin, la ciencia y la genética, la cual se desarrolló a inicios del siglo XX, probó que solo los genes son transmitidos a las próximas generaciones. Ellos dicen que van saliendo nuevas criaturas con nuevas facultades, pero las leyes de la genética demuestran lo contrario, que solamente van a recibir lo que el padre le entregó a su hijo, los mismos genes. Este descubrimiento tornó clara la imposibilidad de que caracteres adquiridos se hayan acumulado de generación en generación, produciendo diferentes especies. En otras palabras, no existe variación hereditaria para que pueda actuar el mecanismo de la selección natural propuesto por Darwin. Nunca, mi amigo, nunca un lagarto podría tener plumas. Eso es imposible genéticamente. O un antílope podría llegar a tener un cuello largo como una jirafa. Un ser vivo puede heredar a su descendencia lo que tiene, no más que eso. Se ha demostrado una y otra vez que la selección natural no tiene poder evolutivo. Finalmente voy a terminar con la bomba que ha dejado por el suelo la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin. Se trata del motor flagelar bacteriano. En la medida que más avances tecnológicos estamos teniendo, la teoría se va destruyendo, porque debido a un factor que es la complejidad de la vida. En la naturaleza encontramos complejas máquinas moleculares, se encuentran en el sistema para movilizar a las bacterias. Lo compararemos con un motor fuera de borda. ¿Escuchó bien? Como los botes que tienen un motor atrás para impulsarse, las células son transportadas y tienen diminutos organismos que son parte de un motor. Escuche bien, parte de este motor está unido con una especie de látigo o una colita que tiene la célula y que la gira a 50.000 revoluciones por minuto. A veces llega a 100.000 veces, lo mueve para movilizarse. Aquí se ha encontrado una armonía de diseño a escala miniaturizada. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que las células tengan un motor, con rotor, con eje? Y todos sabemos que un motor tiene que tener todas sus partes para poder funcionar. Así que es realmente una maravilla pensar en semejante obra de ingeniería a niveles tan pequeños. Su eficiencia es sorprendente, ya que ha solucionado problemas de desgaste, este motor flagelar, de fricción, de velocidad
todos los obstáculos de ingeniería los ha sobrepasado. Es literalmente un motor que tiene un eje, una especie de engranaje, un rotor, etcétera. Así que, mis amigos, ha quedado demostrado por mucha evidencia de que esta evolución que quería destruir el Génesis no es tal. Podemos confiar en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre, Adán y Eva, eran seres reales. Podemos confiar que cuando Dios dice que tenemos que comer frutas y verduras con semilla, es bueno para nuestra salud. Esa es nuestra alimentación, porque los alimentos transgénicos destruyen el cuerpo, destruyen la armonía de nuestro ser. Me impactó mucho en una de las campañas que hice en Maryland, en Estados Unidos, que los hermanos me invitaron allá. Estuvimos predicando más de 20 días allá en Maryland, y cuando veníamos en un carro con el hermano que me llevaba a la reunión, había un médico hablando de salud, y por la radio, en vivo, en directo, y uno de los oyentes le preguntó al doctor y le dijo: doctor, ¿es verdad que los alimentos transgénicos producen enfermedades? Le preguntó al aire, directamente al médico que estaba dando la charla. Y el doctor le dijo: no hay ningún estudio que confirme que los transgénicos producen enfermedades. Uy, yo me quedé sorprendido, porque pensé que le iba a explicar que hacían mal, porque la mayoría de los doctores y de los médicos no creen en Dios y sirven al aparato, sirven al gobierno, a la FDA. Ellos trabajan para los grandes consorcios y los grandes laboratorios. Y quisiera mostrarles un poco los problemas que trae este tipo de alimentación que no es bíblica, y que Babilonia nos ha metido en nuestros hogares, lo ha metido en los colegios cuando le dan comida a los jóvenes, a los estudiantes, los colegios públicos, que muchos cristianos envían a sus hijos ahí a la boca del lobo, para que le enseñen todo lo babilónico que es. Y por eso que muchos hermanos después dicen: no sé por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia, porque él lo atiende el día sábado en la mañana, y durante la semana está un profesor enseñándole cosas humanistas. Así que la alimentación tiene que ver con el mensaje final, con denunciar esta Babilonia y con el perjuicio que está trayendo en los organismos. Los alimentos transgénicos se les considera así cuando son organismos sometidos a ingeniería genética, que se puede utilizar como alimentos, que contienen un ingrediente aditivo derivado de un organismo sometido a ingeniería genética. Así que los alimentos transgénicos son aquellos de origen, pueden ser de origen animal o vegetal, cuya composición genética ha sido manipulada para aumentar su poder nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a las plagas, como por ejemplo el arroz que envían al África, lo modifican genéticamente, lo hacen más resistente. El tomate que usted se come, lo hacen más resistente. La uva, antiguamente, como el tomate, se echaba a perder a las 2 semanas, se podría, se descomponía. Pero ahora el tomate usted lo deja, le puede durar un mes. La uva también se pone gomosa, han hecho uva gomosa para que dure más, porque usted está comiendo alimentos modificados genéticamente. Y por eso la respuesta a una hermana que me llamó de New Jersey, porque como pastor siempre me están llamando de distintas partes del mundo y me hacen consulta, y me decía así esta hermana, me decía: sabe, mi tía que vive en New Jersey se murió de cáncer, y ella comía fruta, comía verdura, se hacía licuados verdes por la mañana, hacía todo perfectamente y le dio cáncer. ¿Cómo explica usted eso? Que una persona siguiendo toda la alimentación correcta, siguiendo todo lo que está escrito, se termina enfermando. Porque los alimentos se los estamos comprando a los babilónicos, a gente atea, a gente que se dice cristiana, pero que no sigue los consejos de Dios. Así que, mis amigos, estamos en un grave peligro. Ojalá, porque el comerciante quiere que el producto le dure más, sacarle mayor provecho, que resista las plagas, que tenga almacenamiento prolongado, que tenga un largo tiempo, que dure más el alimento y no se descomponga fácilmente, para que dure máximo 2 o 3 años. ¿Cómo puede ser que un tarro de durazno, de melocotones, dure 4 años? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque tiene todo tipo de preservativos y de químicos.
Así que mucho ojo con eso. Pero vamos a responder con estudio científico a la pregunta que se le hizo a este doctor, donde él dijo que no habían estudios que mostraban de que estos alimentos producían daño a la enfermedad. Sí lo producen. Número 1, ¿qué producen? Producen intoxicación. Si usted sigue comiendo alimentos modificados genéticamente, va a producir en su cuerpo intoxicación, que además de generar una reacción que puede ser simple como una intoxicación, los alimentos transgénicos pueden causar alergias como resultado de su consumo frecuente. Por algo hay tanta gente que cuando viene la primavera le salen salpullidos, empiezan con romaízo, tiene distintos tipos de alergia, porque intoxican y van directamente al hígado. En el hígado yo le recomiendo a las personas que sufren, ¿no es cierto?, alergia, que hagan una desintoxicación del hígado. Puede ser con hierbas amargas, como el ajenjo, el boldo, el diente de león, etcétera. Así que uno de los daños al tener una alimentación transgénica es la intoxicación del organismo. Número 2, resistencia a los medicamentos. Debido a la transferencia de la resistencia al antibiótico por el consumo de alimentos modificados genéticamente que contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos, algunos medicamentos dejan de tener su efecto sobre determinada enfermedad infecciosa, aunque también nosotros no recomendamos la medicina alópata por la serie de drogas que sabemos que contamina el hígado nuevamente y el torrente sanguíneo. También produce lo transgénico envenenamiento. Los mayores residuos de agroquímicos en los alimentos diseñados para resistir un empleo mayor de químicos suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con enfermedades crónicas como el cáncer, según especialistas de la Universidad de Chicago. Así que tenemos especialistas que hablan de un envenenamiento y que un posible cáncer. Sobre todo los pesticidas y los químicos que le echan los babilónicos para que las plagas, como no tienen la bendición de Dios, porque la Biblia dice, si tú guardares mis mandamientos, guardares mis estatutos, guardares mis preceptos, ninguna plaga de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y eso no se da hoy en día porque la gente no cree en la promesa, no cree en la bendición, no cree en el Génesis, como estamos diciendo tocando este caso. Así que un consejo para aquellos que quieren tener una alimentación mejor y librarse de estos pesticidas, de estos antibióticos que le echan al alimento, es lavar la fruta, ya sea una manzana. Usted echa bicarbonato de sodio en una botella que tenga un spray, que tenga una cosita que tira un atomizador, y entonces echa el bicarbonato de sodio ahí en la botellita y lava la manzana o la pera con bicarbonato de sodio. Después lo enjuaga el bicarbonato y se la come. El bicarbonato de sodio neutraliza muchas toxinas porque es tremendamente alcalino. Otro daño que produce lo transgénico son las mutaciones genéticas, alteraciones del ADN, algo terrible, la proliferación de nuevas enfermedades, nuevas patologías, nuevas dolencias en la sociedad, la recombinación de virus y bacterias en los alimentos transgénicos potencialmente podrían dar origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de algunas enfermedades como las gastrointestinales. Así que realmente producen todos estos tipos de daños, y la mutación genética podríamos hablar mucho, pero el tiempo va corriendo. También tenemos serios daños al hígado. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, aplicado a ratas, el consumo frecuente durante 2 años de alimentos transgénicos pueden dar lugar a daño hepático, daño al hígado. Ustedes saben que el hígado es muy importante porque guarda las vitaminas, purifica la sangre, limpia el organismo, tiene muchas decenas de funciones el hígado. Así que si este está fallando, van a tener muchos problemas de enfermedades producidos por comer alimentos transgénicos. Usted puede comer un tomate, una naranja sin semilla, no le hace mal, usted sigue su vida, pero la continua dieta, tarde o temprano, va a provocar sus consecuencias. También los tumores al hígado. Si bien aún se está recabando evidencia de las consecuencias por la ingesta de alimentos transgénicos o genéticamente modificados, la FAO ha emitido algunas
alertas para que este tipo de comida esté plenamente identificada a través de su etiquetado, además de su uso moderado. Así que por lo menos alguna reacción ha tenido el gobierno, pero producto de los reclamos y de la voz del pueblo. La infertilidad también se ha llegado a convertir en un problema catastrófico en nuestros días, que impacta cada vez más a las parejas debido a los alimentos transgénicos. Y esto tiene su explicación. Rezan los resultados de varios estudios dedicados a los alimentos transgénicos. Uno de ellos es un estudio realizado por científicos rusos que demuestran que el principio fundamental de los alimentos modificados genéticamente es la así llamada prohibición de reproducción para las futuras generaciones. Porque usted tiene que saber que el gobierno, las instituciones mundiales están muy interesadas en que no aumente la población, que hay una sobrepoblación mundial y a través de los alimentos están tratando de limitar que se reproduzca la raza humana, porque hay mucha gente en el mundo y si hay millones y millones cada día, entonces van a faltar comida, va a faltar empleo, va a faltar trabajo, va a faltar salud, etcétera. Entonces ellos dicen mejor el asunto de la esterilidad. La investigación reveló que, por ejemplo, la alimentación de hámster con soya genética modificada provocó esterilidad completa después de 2 o 3 generaciones. O sea, muchos hermanos, muchos amigos que pueden quizá llegar este estudio a ellos, están comiendo, por comer algo mejor, soya transgénica. Soya que ha sido genéticamente modificada. El tofu, la semilla de soya sembrada en Brasil, sembrada en Argentina, totalmente tóxica. Pensando comer algo más sano, lamentablemente estamos contaminando nuestro ADN con estos alimentos transgénicos. Así que, mis hermanos, hagámosle caso al Creador. Busquemos por lo menos, si sabemos que no tiene semilla, quiere decir que ha sido modificado genéticamente, quiere decir que ha sido adulterado en laboratorio. Volvamos nosotros a lo que es el Génesis 1:29, donde Dios le dio la alimentación ideal al hombre. Creámosle a la palabra de Dios, no le creamos a la ciencia, no le creamos a la evolución, no le creamos al papado que dice que todo esto del Génesis fue una alegoría solamente. La Biblia dice, hablando de Pedro, dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, Hechos 5:29. Así que usted y yo, hagámosle caso a la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en la página 67, la mensajera del Señor hablando de Pedro y Juan dice así: la historia de los profetas y apóstoles nos ofrecen muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios. Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. El ejemplo de Pedro y Juan es heroico, cual ninguno en la dispensación evangélica. Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. Porque Pedro y Juan habían desarrollado una fe en el Hijo de Dios. Porque Pedro y Juan sabían en quién habían creído. Ojalá que tú, ojalá que yo podamos tener certeza, confianza en un escrito está y obedecer a Dios antes que a los hombres en todo ámbito, no solamente en la iglesia, no solamente en el aspecto litúrgico, sino que también en lo que comemos, en nuestros hábitos, en todo lo que somos. Aprender a confiar de Dios, no de la sabiduría del hombre. Dios es el maestro de todos nosotros, de su pueblo. Todos los humildes de corazón serán enseñados por Dios. Si alguno de vosotros, dice la Escritura, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Santiago 1:5. El Señor quiere que cada miembro de iglesia ore sinceramente por sabiduría, para conocer estos engaños del enemigo, estos engaños de Babilonia y poder desenmascararlo, para que
los hijos de Dios puedan caminar por la senda correcta, por la senda de la Biblia, por la senda de aquel que murió en la cruz del Calvario. Él puede conocer lo que el Señor quiere que haga. Es el privilegio de cada creyente obtener una experiencia individual, aprendiendo a llevar sus cuidados y perplejidades a Dios. Está escrito en la Biblia: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios por eso. Y también en Jeremías 17:5 nos señala: así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Yahweh, de Jehová. Así que debemos creerle a la Biblia, creamos en la alimentación que el gran Yo Soy nos ha dejado. Que cuando vayamos a un supermercado podamos preferir las cosas sencillas y naturales y con semilla, como es el caso que estamos tratando en este programa, porque en Marcos 7:7 dice: en vano me honran, enseñando mandamientos de hombres como mandamiento de Dios. Y no solamente en cuanto al sábado, no solamente en cuanto a la alimentación, en cuanto a todas las creencias de babilónicas que el papado nos ha metido en nuestra sociedad, como el Año Nuevo, como la Navidad, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que depender de Dios, no de la cultura, no de la sapiencia humana, no de la ciencia, sino que de la Escritura. La palabra de Dios nos amonesta claramente a no poner nuestra obediencia en el desvalido agente humano. Como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados por comisión divina a dar el mensaje del tercer ángel a un mundo que perece, el cual es una cadena perfecta de verdades. Uno de esos eslabones importantes es el de la libertad de conciencia. Libertad en asuntos en que solo tiene que ver el hombre y Dios. El mensaje del tercer ángel que estamos tratando nos amonesta en contra de la marca de la bestia, o sea, del papado, y de su imagen, o sea, la unión del protestantismo apóstata. La imagen es un sistema que se está formando para instaurar la marca de la bestia, que es la ley dominical. Bajo este sistema, al hombre se le usurpa la libertad de conciencia para adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones. La religión se impone por la fuerza. El hombre es hecho siervo del hombre y a Dios se le usurpa la lealtad que tan solo a Él pertenece. En otras palabras, un sistema jerárquico que coloca al hombre por encima del hombre. Las palabras y las leyes de los hombres tendrán mayor autoridad que las leyes de Dios, que las palabras y los mandatos de Dios. Este va a ser nuestro momento de prueba. Esta es la prueba que cada hijo de Dios tendrá que enfrentar en el tiempo del fin. Y lo vemos en cosas tan sencillas como el comer, como el enviar a nuestros hijos al colegio, hacer cosas, trabajar en botillería o trabajar con drogas en algún hospital. Porque estas pequeñas pruebas van denotando nuestro carácter. Y cuando venga la ley dominical, nosotros nos pondremos del lado más fácil, porque estamos acostumbrados a desobedecer a Dios. Por eso que tenemos que poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Por eso que en Conflicto de los Siglos, en la página 651 dice: solo aquellos que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedecerá a Dios antes que los hombres. La hora decisiva se acerca. La prueba final será, mi hermano, mi amigo que me escucha, si escogemos obedecer a Dios antes que los hombres. Este es el gran dilema, ya que todos aquellos que se han acostumbrado, que se han educado en el hábito de obedecer a los hombres antes que a Dios, en los asuntos pequeños de la vida, encontrarán que es mucho más fácil ceder a los poderes que están establecidos, antes de pasar por tribulación, por hambre, por prisión, incluso por la muerte, cuando la marca de la bestia sea colocada en los habitantes de la tierra. Y eso se ve en las iglesias, se ve en el mundo, como el varón, por ejemplo, el esposo, cuando se demora en hacer el almuerzo, la dueña de casa ya se enoja, ya el carácter le cambia. Ahí decía que van a pasar por tribulación, por ayuno. Ustedes ven cuando se
anuncia un ayuno en la iglesia. Y cuando los hermanos se animan a ayunar, no comer, para estar más cerca de Dios, para que sus facultades espirituales despierten, ¿cuántos llegan a un ayuno? ¿2 o 3? De una iglesia de 200. ¿Cómo es posible que se hayan perdido esas cosas? Porque vivimos para el vientre. La glotonería es el mal de nuestra vida. Por eso que en el Hogar Cristiano dice en la página 16, nuestra vida diaria determina nuestro destino. Cada acto, cada decisión que se esté tomando hoy en día, a cada momento de la vida, nos está preparando, ya sea para el sello de Dios o para la marca de la bestia. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71, dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Gloria a Dios por eso. Porque acá nos dice que va a haber un pueblo, gente obediente, gente santa, que se ha purificado sus almas con la verdad, que van a enfrentar la marca, su imagen, y van a recibir el sello de Dios. Ojalá que tú, ojalá que yo, seamos parte de ese pueblo final. Y para ello tenemos que ver también lo que comemos, tenemos que ver lo que nos presentan en el supermercado, esta alimentación, esta reforma pro salud, que es el brazo derecho de este mensaje. Por eso que la mensajera del Señor nos amonesta diciendo: lo que estamos haciendo ahora determinará lo que estaremos haciendo en la hora decisiva. Esto se encuentra acá en Primeros Escritos, en la página 213. Siempre, dice ella, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Imagínense que esto se aplica en la vida cotidiana, que le entregamos nuestra facultad al poder civil. Cuando los hermanos se enferman, creen en los médicos. Aunque tengan medicina naturista, ellos creen en el hombre. Se aplica también al papado, se aplica a muchos aspectos de la vida. Cuando usted está en confusión, cuando no conoce algunos temas bíblicos, le invito para que estudie la palabra de Dios, mi hermano. Le invito para que usted pueda enseñar y no ser enseñado, que usted pueda defender su fe con mansedumbre y reverencia. Por eso que dice acá que ha sido parte volver la vista a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en sus esfuerzos con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener perdón de sus pecados en vez de recurrir a Cristo. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. O sea, Babilonia los confundió. Y a Satanás adoraban, cuando ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el sacerdocio creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor a que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si proviniese de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debiera ejercer. Si alguno se atrevía a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús. Y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. Este, mi hermano, es el misterio de iniquidad. Que el hombre dependa del hombre, que haga a un lado a Jesús, que quite sus ojos de Jesús y dependa de las palabras y mandamientos de los hombres. Esta es también la imagen de la bestia, en perfecto contraste con la justicia de Cristo, la dependencia solo de Él, implantando los principios de su reino en el corazón desde el válido agente humano, su carácter en nosotros, su propia imagen. Y esto lo vemos no solamente en el papado, lo vemos en los hospitales, cuando
la enfermedad llega, depende del hombre, depende del médico, dejando la medicina de Dios a un lado, dejando la alimentación de Dios a un lado, dejando los remedios naturales que Dios dejó para el hombre. Los abandona el ser humano, el cristiano y también voy a decir el adventista, porque cuando están enfermos, lo único que saben es un médico alópata. Debemos atender su palabra, sus consejos, mirar a Jesús, su carácter, tan solo a la voz de nuestro Rey, nuestro amante Salvador. Y para esto se requiere fe, para poner nuestra vista en el Dios invisible del cielo. El problema es que no hay fe. Por eso que la gente no le cree al Génesis, cree en la evolución, cree lo que le han enseñado desde pequeño, creen que podemos comer frutas sin semilla y verduras sin semilla, por algo la come la gente. No tiene fe. En vez de poner nuestras vidas en los líderes terrenales, en los reyes, en las cabezas que existen en este mundo, en contraste con esta fe, en la religión de la naturaleza humana. Aún si usted está practicando estas cosas, está siendo católico, está siendo romano, porque dice acá, vea lo que dice, la religión de la naturaleza humana, mire lo que significa. Señales de los tiempos, tomo 3, página 99, dice así: el papado es la religión de la naturaleza humana, que el hombre dependa del hombre, que el hombre confíe en el hombre, que el hombre ponga sus ojos en otro hombre, que se someta a la voluntad del otro. Por eso que si usted depende del pastor, depende del anciano, depende de su esposo para hacer el culto, para leer la Biblia, está teniendo la religión de la naturaleza humana. Si come lo mismo que sus familiares, depende de ellos. Si ellos se enojan porque usted come distinto, lo miran como algo extraño. Esta, mi amigo, mi hermano que me escucha, es la religión de la naturaleza humana, que demanda tener una cabeza visible, un papa, un médico, un presidente, alguien a quien ver, una virgen. Por eso que la Iglesia Católica tiene imágenes de santos, porque la naturaleza humana demanda tener una cabeza que ellos puedan ver, un hombre que sea puesto donde solo a Dios le corresponde estar. Pero sin embargo, el mensaje del tercer ángel justamente profetiza que Dios tendrá un pueblo que guardará todos los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. Si se acepta el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, en verdad, esto echará por tierra la gloria del hombre, la echará en el polvo, y a Jesús se le dará el primer lugar en todo, como nuestra única cabeza, como nuestro único jefe, como el único rey que gobierna en su ejército. Nuestras vidas llegarán a tener una confianza perfecta, una dependencia total de toda palabra y mandamiento de la inspiración. Por eso que cuando dice no coman cosas que no tengan semilla, el cristiano va a hacer caso, va a preferir verduras con semilla y frutas con semilla, porque cree, porque tiene fe, porque ha puesto a Jesús en primer lugar, y por la fe caminaremos en cada rayo de luz que Dios nos muestre. Esto es lo que significa justificación por la fe. Es hacer de Jesús nuestro Rey. Es hacer de Jesús nuestra cabeza. Este es el mensaje del tercer ángel. En Testimonio para los Ministros, página 90 y 91 dice: presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí está el gran secreto, ahí lo tenemos todo. Miremos a Jesús, veámoslo, apliquémoslo en nuestra vida. En Testimonio para los Ministros, página 456 dice: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no puede hacer por sí mismo. Esto significa humillarse, esto significa declinar, esto significa reconocer que estamos mal y dejar que Jesús tome el dominio de todo ámbito de nuestra vida. Y eso también está en el comer, como estamos diciendo, está en las enfermedades, está en los remedios naturales que Dios dejó. Cada rechazo
que realizamos en contra de la verdad, prepara, mi hermano, prepara nuestro corazón para un rechazo mayor. Vamos en las mismas huellas del romanismo. Mientras rechazamos los mensajes, nos acercamos más y más a la religión de la naturaleza humana, el papado, cada vez más cerca de recibir, escúchelo bien, de recibir la imagen de la bestia y finalmente la ley dominical. En pequeños detalles como la alimentación, como lo estamos viendo, nos prepara nuestro corazón para irnos de parte del lado más fácil. En Señales de los Tiempos, en el tomo 3, página 99, dice: es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que el hombre se acerque a la infidelidad. Es la apostasía en la iglesia lo que acorta la distancia entre la iglesia y el papado. Así que tenemos claros consejos. ¿Los seguiremos? Hay una obra que hacer. Levantaremos nuestra voz. Daremos el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 10. Denunciaremos al papado. Desenmascaremos Babilonia. Tendremos una vida ejemplar, una alimentación correcta como está en la Escritura para nuestro bien y para hacer luz al mundo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Así que damos gracias a Dios por este mensaje, por poder haber llegado con la verdad pura y transparente del mensaje de los tres ángeles y la reforma por salud. Porque está escrito: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra la justificación por la fe, el evangelio eterno, la salvación en Cristo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, mis hermanos, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y dice también: y otra voz del cielo decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor Jesús lo dijo claramente: sed por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto en todo ámbito, en modales, en buen trato, en alimentación, en confianza en Dios, en denunciar lo malo, el ser luz al mundo, ser un cristiano lleno de amor, que vean el carácter de Jesús en nosotros, que la gloria del hombre ha sido destruida, ha sido pisoteada, y que Jesús crece en nosotros, como lo dijo Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Es ese tu deseo, mi hermano? ¿Es ese tu deseo de servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Que se refleje la imagen de Él en nuestra vida. Es como que la gente por la calle te dice: tú eres cristiano, se nota que tienes a Jesús en tu corazón. La gente te ha dicho eso. Es como aquella niña que estaba en el aeropuerto, una niña ciega, vendedora, que era muy pobre, vendedora de manzanas. Esa niña todos los días se ponía a la puerta del aeropuerto y para poder vender sus manzanas, aunque era ciega, para ganarse el sustento. Y un día vino un grupo de vendedores corriendo a tomar el avión porque iban atrasados. Y no se dieron cuenta que la muchacha tenía ese cajón de manzana y le pegaron con el pie y le dieron vuelta el cajón y saltaron las manzanas por todas partes. Y la niña, como pudo, aunque era ciega, trataba de coger sus manzanas y volverlas al cajón. Y esta gente, como iba tan rápido, no se dio cuenta de lo que había hecho, pero uno sí se dio cuenta, uno de los vendedores, y se devolvió a ayudarle. Le dijo al grupo, le dijo: vayan sin mí, yo ya voy al tiro, voy a ayudar a esta muchacha que le hemos tirado las manzanas. Entonces le empezó a ayudar a la niña, y cuando terminó de ayudarle le dijo: y te voy a comprar 2 libras de manzana. Y se las compró y la niña estaba muy contenta. Y cuando este vendedor se fue, después de haber ayudado a la niña ciega, la niña le gritó: gracias, Jesús. Y el vendedor le dijo: no, yo no me llamo Jesús. No, dijo la niña, realmente tú debes ser Jesús, porque me has tratado tan bien, porque has sido tan amable conmigo. Se nota que tú tienes que ser Jesús. Ojalá, mi hermano que me escucha, pueda decir la gente, nosotros, que nuestra vida, no solamente guardamos el sábado, no solamente no comemos carne, no solamente tenemos una dieta distinta. Ojalá que la gente pueda decir también en nosotros que somos como Jesús
que ayudamos a nuestro prójimo, que somos todo amor, todo misericordia, que el carácter bondadoso, paciente de nuestro Maestro se refleja en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por estos momentos que hemos compartido. Doy gracias a los hermanos de Boston y a la hermana Brenda y a todos los que hacen posible este mensaje. Dios les bendiga ricamente, en mi deseo y oración en esta tarde. El Señor les bendiga a todos. Amén. Wow. Gracias, hermano, por tan lindo mensaje. Verdaderamente que... Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Cristo vuelve.